Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Mercè Roura, Juan Pedro Sánchez y un servidor, David Carulla, explicamos cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral o personal utilizando y desarrollando nuestra inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o que nos escuchas, te mandamos una cálida bienvenida y te informamos de que estamos presentes tanto en nuestro canal de YouTube como también en la versión de podcast en Spotify, en iVoox y también en la plataforma de Apple en iTunes. También tenemos una comunidad virtual, la comunidad de conversaciones emocionales, a la cual puedes acceder utilizando el enlace que encontrarás en la descripción de este capítulo. Ahí podrás dejarnos tu correo electrónico y así entrarás en nuestra lista de suscriptores para que te podamos enviar un email, un mensaje una vez al mes informándote de todas aquellas actividades y contenidos que estamos desarrollando y compartiendo con la comunidad. Hacemos también algunos webinars, también algunas sesiones incluso por Zoom con la comunidad y la idea es, pues bueno, ese trato más cercano y que puedas estar al día de todo lo que publicamos. Además, como bienvenida, te regalamos el vídeo Los 6 hábitos de inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral. Así que estás más que invitado o invitada a formar parte de esta comunidad. Y ahora sí, llega el momento de presentar el capítulo de hoy. Hoy vamos a hablar de un tipo de personas, por decirlo así, un tipo de personas que tienen una tendencia, ¿no? En los últimos capítulos habíamos hablado del perfeccionismo, personas que tienden al perfeccionismo, como yo, por ejemplo. También en el capítulo anterior hablamos de las personas que tienden a evitar el conflicto y hoy vamos a hablar. Están aquí Mercè y Juan Pedro, no saben todavía que voy a hablar, están expectantes, ya lo veis, podéis ver en sus caras. Hoy vamos a hablar de las personas que tienden a querer tener el control absolutamente de todo, incluso de las emociones de los demás, ¿no? Son personas que realmente necesitan sentirse dominantes, necesitan sentirse fuertes, sentir que tienen, como decía, el control de la situación. Y muchas veces esto, luego podemos hablar más en profundidad, pero esto suele venir porque hay como mucho miedo a sentirse vulnerables, ¿no? Entonces, para evitar esa vulnerabilidad, necesitan tener la sensación o tener directamente el control sobre los demás, sobre las situaciones, sobre todo, ¿no? Sobre todas las cosas. Entonces, pues bueno, ahí hay muchas emociones que entran en juego. Me gustaría empezar un poco con la definición de las características que suelen presentar estas personas. Al final, nadie es exactamente así, simplemente hay tendencias, ¿no? Por eso hablamos siempre de personas que tienden a este tipo de comportamientos. Bueno, pues hoy me gustaría empezar con Juan Pedro, que, pues bueno, nos pongas un poquito la radiografía de personas que tienen esa tendencia, ¿no? Y a ver, pues a partir de ahí, pues luego ya iremos viendo pues estas personas, cómo pueden pues, gestionar mejor sus emociones o qué emociones sienten. Y finalmente, pues podemos acabar con cómo los de fuera, ¿no? Con las personas que interactuamos con este tipo de personas, pues cómo podemos ayudarles, ¿no? A pues gestionar mejor las situaciones. Así que, o aprender a tratarlos pues, de una forma en la cual la emocionalidad pues, sea más estable, ¿no? No haya tanto conflicto. Porque es verdad que son personas que el conflicto está muy latente, ¿no? Porque claro, cuando tú quieres controlar a otra persona, evidentemente hay la resistencia, ¿no? A nadie le gusta sentirse controlado, entonces ahí hay fricciones, agresividad, etcétera, etcétera. Así que, Juan Pedro, cuando quieras, te Sí, escuchamos. pues nada, muy interesante, David, como casi siempre. Pues, a ver, primero, antes de nada, decir que todo esto que estamos hablando en estos últimos capítulos, y bueno, en general siempre, ¿no? Que siempre es con la intención de comprender, ¿no? No de Sí, etiquetar, y ni juzgar. de recriminar, ni de reprochar, ni nada por el estilo, ¿no? Ni de hacer sentir culpables a nadie. Bueno, estaría muy feo, ¿no? Que nosotros desde la inteligencia emocional eh, bueno, pues retirásemos ese componente ético, ¿no? Y saludable para intentar pues, criticar o reprochar. Entonces, nada Correcto. más lejos de la intención, solo es comprender, cuidado, comprender precisamente para mejorar esto que decías, ¿no? Tanto Ujú. a nivel propio, cada uno en lo suyo, como para comprender a los demás. Esto no significa que tengamos que estar de acuerdo con los comportamientos de los demás y si en algún momento nos hace daño,
pues que pongamos límites. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Si te hace algo daño, pues pon límite. Pero luego desde la inteligencia emocional, pues si quieres, busca esa reflexión, ¿no? Sobre esa notificación de la emoción que decimos siempre, que te da mucha información sobre ti, ¿no? Y cómo te relacionas con lo que ocurre a tu alrededor. Entonces, bueno, pues dicho esto, ese perfil de personas, precisamente ayer en una formación hablaba con una de las personas que asistía a la formación online y decía, esto es que me resulta muy difícil relacionarme con una persona, pues eso, que su perfil predominante es el control, que quiere controlar no solo lo que hace él mismo o ella misma, sino a los demás, lo que hacen los demás, ¿no? Pues haz esto, haz lo otro, no, pero no solo haz esto o haz lo otro, sino además hazlo así, como yo te digo, ¿no? Entonces, claro, fíjate que este control, que viene, como tú bien has dicho, David, pues el miedo, ¿no? De miedo a que te traicionen, a que sentirte vulnerable, que te hieran, y entonces, claro, quieres tenerlo controlado y además también envuelto en un caparazón, ¿no? Una armadura, un maquillaje de dureza, ¿no? De yo soy, bueno, pues indestructible, ¿no? A mí no me pasa nada, ni siento, ni yo resisto, asumo lo que venga, bueno, y le planto cara y además saco la espada y me pongo aquí a luchar con lo que venga, con quien venga y como sea, ¿no? Luego, cuando están un poco cansados, estas personas pues caen un poco en el derrotismo a veces, ¿no? En el victimismo, fócate con todo lo que hago y no puedo más. Pero bueno, les dura 5 minutos, ¿eh? A los 10 minutos ya están otra vez con la armadura y la espada. La espada. Pero lo hacen por eso, por miedo. Al final, como todos, como el evitar el conflicto por el miedo o el perfeccionismo por el miedo. O sea, yo creo que la emoción raíz que tenemos todos es el miedo a muchas cosas, ¿no? Por supuesto, no hablamos de miedos biológicos, funcionales, de miedo a a perder la vida, ¿no? Que te atropelle un camión o que te coma un depredador. Pero está en la base, está en la base, porque a esta persona que te controla mucho, te quiere controlar no solo qué haces, sino cómo lo haces, cuándo, dónde, de qué manera, pues también lo ves como una amenaza a tu supervivencia, ¿no? A tu vida. Claro. El conflicto también lo ves como una amenaza a tu supervivencia, a tu vida. Y el perfeccionismo, pues también, porque crees que si no eres perfecto y te machacan porque no lo haces bien, pues no vas a tener trabajo, no vas a sobrevivir, no te van a querer y bueno. Al final siempre es lo mismo, pero desde varias perspectivas, ¿no? Entonces esta persona que controla el problema está cuando, pues eso, quiere controlar a los demás en qué hacen, cómo lo hacen, cuándo, dónde, a qué hora, ya, y además suelen ser personas muy impulsivas, personas de que oye, ¿podrías hacer esto? Si te preguntan, que normalmente no preguntan, ¿no? Dicen, haz esto y punto. Pero si preguntan, dicen, ¿podrías hacer esto? Pero en realidad el mensaje es hazlo ya. Porque yo he conocido, a ver, directivos, normalmente este perfil, yo llevándolo al terreno de la empresa, es muy de jefe, ¿no? Muy de jefa, directivo, ¿no? Directiva de... yo he conocido directivos que decían, podrías llamar a este cliente, pero y la persona que recibía del equipo decía, vale, sí, pues ya, llamaré. Y a lo mejor tardaba un día, 2 días, y los que conocíamos a ese directivo le decíamos, no has entendido la pregunta. Lo que te quiere decir es que llames ya, pero no dentro de un rato, ya. Que la próxima vez que se asome aquí al área de trabajo, al departamento, que te quiere ver llamando o que ya hayas hablado con esa persona. Correcto. Entonces, claro, es una impaciencia, ¿no? Yo creo que aquí hay impaciencia también. Entonces, claro, su propia impaciencia, su propio miedo lo están transmitiendo, igual que lo hacemos desde cualquier perspectiva. Insisto, desde el perfeccionismo, desde el miedo al conflicto, lo estamos transmitiendo. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo que pasa es que normalmente que te controlen los demás, yo conozco a poca gente que le guste que le controlen los demás. Claro, esto es agradable en general, porque te coarta la libertad, ¿no? Claro, entonces, ¿qué ocurre cuando tienes una persona cerca que quiere el control total sobre ti? Porque normalmente quiere el control total, ¿vale? De lo que haces, de lo que comes, de lo que dejas de hacer, de lo que dejas de comer, de lo que sientes incluso.
y lo que sientes incluso, no de, son tonterías, no te preocupes, ponte a trabajar que es lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer y déjate de tonterías. De pamplinas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que esto genera rechazo. Como me decía esta persona ayer, ¿no? Decía, es que me resulta muy difícil comunicarme con esta persona. Porque claro, cualquier cosa que digas te dicen, no, eso no es así, ¿no? Y entonces, claro, quieren tener control en lo que dicen también, ¿no? Entonces, si tú dices, no, pues yo creo que habría que hacer esto, o esto ocurre por tal cosa, deja, ya te digo yo lo que está pasando, ¿no? Y te dicen lo que está pasando. Mira, yo te voy a explicar a ti, ¿qué me vas a contar tú a mí? Y entonces, claro, es muy difícil comunicar así con una persona. Que quiere tener siempre la razón, ¿no? El control. En este caso la razón es por el control, ¿no? Por Sí. la dominación, ¿no? Pero insisto, es por miedo, ¿eh? O sea, aquí el primer paso es comprender. Desde fuera sería comprender. Si eres tú el que controla, sería darte cuenta de lo tuyo. Siempre empezamos por el primer paso, que es darte cuenta. Es esa conciencia de, a ver, ¿yo por qué quiero controlar todo y a todos? ¿Qué hay detrás de eso, no? ¿Qué hay detrás de ese control? ¿Qué miedo tengo? Aunque a lo mejor no lo perciba, no perciba miedo. Que tú dices, pero tienes miedo. No, yo, ¿miedo de qué? ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? Va a tener yo miedo. Entonces, claro, cuando desde mi punto de vista hay que acallar el ruido, calmar el ruido, porque ahí hay mucho ruido mental. Son personas que, a ver, todos en general tenemos mucho ruido mental. Sí. Las personas están pensando siempre en mil millones de cosas a la vez. O sea, están haciendo también 1.000 millones de cosas a la vez. Entonces, claro, pararse a pensar que si tienen miedo de algo, si es que no cabe. No cabe. ¿Puede ser que hagan muchas cosas para no tener que pensar en el miedo? ¿Puede ser? Sí, porque puede ser, sí, porque fíjate, si lo que tienen es miedo de ser vulnerables, de ser heridos, de ser traicionados, pues su cabeza está precisamente en el control y en el hacer y en el dominar. Y entonces no piensan en su propia vulnerabilidad. Claro. Y lo que piensan es que son los otros, si no controlan al otro, claro. No están bien. Pero ojo, cuidado, quiero aclarar que normalmente, aunque sean así muy bruscos o secos, que decimos los que nos gustan más las emociones, no lo hacen, o por lo menos yo, con muchas personas que conozco, no lo hacen con mala intención. Claro, eso es importante. Lo hacen simplemente porque creen que así se sienten más seguros y que es bueno, incluso suelen ser muy protectores también. Sí. O sea, con la gente que está a su alrededor, que de su equipo, o sea, esta brusquedad también es un poco protección. Sí. Lo que pasa es que, claro, es una protección que el que lo recibe dice, pues no sé si quiero que me protejan así, ¿no? No me protejas tanto que, ¿no? Y es como, quédate ahí y no te muevas. Ya lo que yo te diga, que ahí estarás seguro y te irá bien. Claro. Y dices, bueno, pero es que claro, yo a lo mejor tengo necesidad de autonomía, necesidad de también de escucha, de reconocimiento, de no solo que me manden, me ordenen y que hagan las cosas por mí, sino que a mí también me gusta lograr cosas, ¿no? No solo hacer lo que me dicen tal cual, ¿no? Totalmente. Quizá está, claro, por su parte sería el darse cuenta, siempre en todos es darnos cuenta, consciencia. Y a partir de ahí, pues comprensión, luego, desde fuera sería también darte cuenta de esto y comprensión. Entonces, darte cuenta, comprensión, que es empatía. Y luego el siguiente paso, ¿no? Que nombra Merced muchas veces también, la compasión, que es ese paso más allá, que es querer ayudar. Pero claro, luego a ver cómo hablamos de esto, ¿no? Cómo ayudamos a estas personas. Correcto. Pues buena radiografía, ¿no? Por decirlo así. Hemos hecho, ¿no? Hemos explicado un poquito cómo suelen actuar estas personas, qué tendencias tienen. Cuidado, no, como decías muy bien, Juan Pedro, no estamos etiquetando a las personas, que hay personas que son así exactamente. Son tendencias y cada persona, pues, en base a pues, unas heridas, ¿no? Emocionales que ha tenido en un momento de su vida, pues tiene esas tendencias, esos comportamientos y entonces el hecho de conocerlos, tanto si lo estás viviendo tú como si lo vives desde fuera, pues nos puede ayudar a gestionar las emociones, que al final es de lo que va
canal de YouTube o nuestro programa, ¿no? Entonces, genial, Juan Pedro, esa primera radiografía. Y ahora pues vamos a escuchar a Mercè a ver qué puedes decir de este tipo de personas o estas personas que tienen estas tendencias, ¿no? Uf, lo primero es uf. No, es curioso porque Juan Pedro decía, bueno, es un prototipo de jefe, ¿no? Yo lo primero que me he apuntado es jefazo, ¿no? Que tenía. De hecho, cuando estábamos haciendo esta especie de radiografía de tendencias, sin etiquetar, estaba pensando en 2 personas concretas que han pasado en mi vida. Ha habido más, he topado bastante con este perfil. Igual porque, como yo no me dejo mucho gobernar, ¿no? Pues, hay fricción ahí. Sí. Claro, este tipo de personas se encuentra con personas que pues, le hacen caso y luego con personas que les dicen, pues por aquí no, ¿no? Y claro, entonces se generan... Con las personas más sumisas lo tienen muy bien, pero con las personas rebeldes es una fuente de conflicto constante, ¿no? Claro, y yo, por ejemplo, soy una persona rebelde y a mí lo que me ha pasado con este tipo de personas, y aprovecho para describirlas, estaba pensando concretamente en 2, ¿no? Que han pasado por mi vida. No digas nombres, Mercè, no digas nombres, por favor. Vosotros ya sabéis quiénes soy. Y con cariño, con cariño. Te lo pido. Sí, no. Pero estoy pensando a las personas a las que he apreciado muchísimo y en los 2 casos ha acabado aquello, como se dice, como el rosario de la aurora. No mal, pero quiero decir, al final es muy imposible, pero no quiere decir que no haya esperanza y que todo el mundo sea así, pero es mucho más fácil, creo yo, y esto lo digo en favor de ellos, admitir que eres perfeccionista, que te cuesta el conflicto, que no admitir que vas por el mundo intentando dominar al personal. Eso queda muy peor. Y además que es por miedo, porque precisamente estas personas, a ver, todos tenemos miedo, todos los perfiles que podemos llegar a definir, que no son personas, son perfiles, por tanto no etiquetemos, tienen el miedo como base, como decía Juan Pedro, y a partir de ahí pues le vamos tapando con otras emociones, ¿no? En este caso podría ser la ira, esta sensación de necesitar un control. ¿Qué pasa? Que ellos utilizan el control y el hecho de intentar manipular a las personas para que no se les, para que no se les resquebraje un poco el maquillaje que llevan de tío o tía duro, ¿no? Tío dura y tío duro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que precisamente, claro, esa es la línea de flotación. Si tú, aparte, por tanto cuesta mucho darse cuenta, porque el darse cuenta en este caso es admitir pues su principal vulnerabilidad, que es sentirse indefenso, sentirse vulnerable, sentirse niño, ¿no? En el fondo, son personas que ahora decíais, es que cuando son súper protectoras, y es verdad, o sea, a mí me ha pasado estar con una persona que en el trato es muy brusca y luego de repente un día te encuentras mal, o sea, yo me acuerdo una vez, estaba con una de estas personas, me desmayé y bueno, se desvivió por ayudarme, ¿no? Por ejemplo, o en el día a día es aquello típico de, bueno, pues no soy muy amable al trato, ¿no? Pero si te tocan, lo mato, ¿no? Incluso demasiado, o sea, porque al final yo con una de estas 2 personas, una vez para explicarle, no te pases, se ha metido conmigo, pero no hace falta que le mates, no, ¿por qué tal, no? Y le dije, mira, me recuerdas mucho a un gato que yo tenía cuando era pequeña, tenía un gato, que cogía pájaros, al cogerlos, por desgracia los mataba y me los venía y me los tiraba a la falda, ¿no? Y yo me quedaba con los pelos de punta, ¿no? Pero él lo hacía como una especie de ofrenda, mira cuánto te quiero que he hecho esto para ti, ¿no? Yo tenía esa misma sensación. Claro, fijaos, son personas que hay momentos en los que son muy frías, pero que cuando consigues llegar un poco más allá, te encuentras que dentro hay una persona pues que se deja, que es cariñosa, que incluso puede llegar a ser muy amable. Pero ¿qué pasa? Que llegar ahí es muy complicado. Igual es que yo nunca he sabido hacerlo, ¿no? Puede ser que llegues ahí cuando perciben a alguien muy vulnerable, como ellos ven esa vulnerabilidad que es su gran miedo, se ocupan de que esa persona no se sienta vulnerable e intentan ayudar, ¿no? Quizás porque están negando su propia emoción reflejada en el otro, ¿no? Pero claro, si eres una persona fuerte,
te encuentras que, bueno, entras un día ahí en ese espacio y al día siguiente cuando te levantas saludas y ya han vuelto a construir un poco el muro, ¿no? Claro. Y la verdad es que muchas veces eso es agotador. Y llega un momento en el que piensas, bueno, total, aprecio a esta persona, pero estoy aquí intentando que se dé cuenta que conmigo no hace falta que se ponga la facha de tía dura, tío duro, y lo único que hago es al final recibir golpes porque a la que entro un poco, entonces pues se pasa 3 días pasando de ti para que no te creas que tal, ¿no? Y no lo digo en una relación, hablo en general, ¿no? Y la verdad es que es muy complicado. Bueno, son personas que no quieren sentirse indefensas, que no quieren sentirse vulnerables y que, bueno, acaban intentando manipular, ¿no? Como decía muy bien Juan Pedro, pues es el típico jefazo. Si se encuentran con personas que son más sumisas o, bueno, un perfil de persona que es más dependiente, entonces, claro, es un choque, es una especie de revolución porque la otra persona pero acaba dependiendo. Pero os diré algo más, no solamente la otra persona, esa persona también es dependiente. Porque en el fondo, cuando tú estás intentando controlar a los demás para que no se te descarrilen, para que no descubran que llevas una careta encima de persona fuerte, de persona que lo domina todo, porque tienes miedo a que se den cuenta de que realmente crees que no lo dominas, eres muy dependiente de los demás, ¿no? Fijaos que al final la dominadora o el dominador es dependiente de la otra persona porque la acaba necesitando, ¿no? O sea que esto también es muy importante. Parece que esté por encima, parece que sea el que lleva el control, pero no lo lleva, porque, y una cosa que yo creo que es importante decir, que lo decimos siempre, pero no está de más, no podemos controlar. O sea, no controlamos nada. Cuanto más intentamos controlar, más se nos desborda todo. Y al final es un poco, incluso cuando, ahora decía, hay personas que, bueno, pues que tienen una tendencia más a la dependencia, ¿no? Por cómo son, más sumisas, ¿no? Que no está ni bien ni mal, no hay nada bueno ni malo, de todo se aprende. Incluso cuando a esas personas creen que las tienen dominadas, en el fondo no es real, porque en el fondo es como, bueno, ya que hablamos de pájaros, ¿no? Escoger al pájaro, meterlo en la jaula y pensar que es tuyo, pero en el fondo ya no es un pájaro porque ya no vuela, ¿no? O sea, te has quedado sin la esencia, en cierta forma, ¿no? Y esa persona a la que crees que dominas no está siendo ella misma, ¿no? Y al final esperemos pues que ponga esos límites, ¿no? Y al final no dominan absolutamente nada y la vida te pone delante de situaciones pues para cuanto más dura es la máscara que llevas, más duro es el golpe con el que se rompe, ¿no? Si te la vas quitando, pues, pero al final acabas teniendo que quitártela, acabas teniendo que mostrarte vulnerable, porque en el fondo ese es el aprendizaje, ¿no? Claro. Y sobre todo, ante estas personas yo creo que es importante poner límites. Cuanto antes lo haces, mejor, porque también se establece... Aparte, en el fondo a ellos les gusta dominar, hablo en general, y seguramente estoy equivocándome porque generalizar no está bien, pero ellos también acaban respetando mucho a las personas que les ponen límites, ¿eh? Porque les gusta, porque a mí me ha pasado, o sea... yo he topado con este perfil de persona, es el típico jefazo, jefaza, ¿no? Ya lo sabemos, no lideré el jefazo. Y parece que les gusten las personas serviciales que les dicen así todo, pero en el fondo, al final, cuando hay alguien que les dice no y les planta un poco de cara desde el respeto, les encantan este tipo de personas, las respetan y acaban estableciendo una relación distinta, porque están también un poco hartos de que todo sea que sí, ¿no? Es como que si tú le demuestras que eres fuerte, ya quizás no necesitan controlarte tanto, ¿no? Claro, y les gusta, y bueno, y que sepas que, y esto te lo digo a ti, David, antes lo comentas, les encantan los perfeccionistas, porque es una forma en que tienen ellos
de delegar algo sabiendo que van a mimar el detalle, ¿no? O sea, porque esta gente no delega nada muchas veces, ¿no? Igual que el perfeccionista, ¿eh? Claro, es que están muy hartos de supervisarlo todo, ¿no? Y cuando encuentran a alguien que dice, mira, trabaja bien, es perfeccionista, que, a ver, que no tiene por qué ser siempre junto, pero mimará el detalle y encima es fuerte de carácter, para ellos, o sea, chocan con él, pero al mismo tiempo luego, o sea, a ti llegan a... Sí, a ti te llegan a... Porque a mí me ha pasado, a ti te llegan a la reunión, esto muy mal, no sé qué, tal, no sé qué, bueno, va, sigue así, ¿no? Y tú piensas, jolín, si me estaba aquí matando, pero es que cómo es este tío, ya está bien, si total él tampoco se pone tanto. Y luego sale de ahí, le preguntan por ti en otra reunión y te deja por las nubes, te deja absolutamente por las nubes, ¿no? Y al que ha estado diciéndole en la reunión y tú le llevas la contraria un poco porque lo dices, ¿no? Hablo de mí, ¿no? Por ejemplo. Y en cambio hay otro que le ha estado diciendo que sí. Y le hablan del otro y dicen, no, el otro es un miapila, el otro es un pusilánime, ¿no? Y el otro se estaba esforzando de decirle que sí. O sea, que también está muy bien. Y yo siempre digo, cuando ponemos límites desde el cariño, desde la comprensión, pero sin dejar que nos pisen, y cuanto antes, mejor. Así estableces unas reglas del juego, ¿no? Porque con estas personas hay que establecer, a ver, con todo el mundo en general, ¿no? Pero con una persona, pues que... A ver, con una persona que evita el conflicto, pues no hace falta que yo buenas a primeras nada, ¿no? Porque no te va a avasallar. Pero con las personas que avasallan, los límites hay que marcarlos pronto, ¿no? Porque si no la cosa se desmadra. Vamos, yo lo veo así, ¿eh? Yo lo veo así. Y limitarles también es quererles, ¿eh? Desde el cariño, desde la comprensión. Claro, aquí lo importante es cómo comunicas. Es decir, si tú quieres poner límites a una persona que tiene esa tendencia, es muy importante comunicarlo de forma amable, de forma sutil, no de forma directa, porque sí, claro, no hay peor para una persona que tiene tendencia a controlar sentir que le estás controlando a través de ponerle tú unos límites, ¿no? Entonces hay que vigilar mucho en cómo comunicas esa puesta de límites para no generar un conflicto, ¿no? Claro, sí. Claro. Igual la forma no es, oye, a mí me dejas tranquila, que al final a malas lo dices así, porque me ha pasado, ¿no? Pero quizá, oye, yo entiendo que llevas mucha carga, que quieres controlar, porque tienes una gran responsabilidad, déjame margen, porque yo soy una persona, nos tenemos un respeto, yo responderé, lo hablamos, cuando haya un conflicto lo hablamos, ¿no? Entonces esa persona se siente más tranquila, ¿no? Pero claro, pero hay que marcar. Hay que marcar, ¿no? Algún día tendríamos que hablar, y que pienso que es muy interesante, del lenguaje corporal de cada forma, ¿no? También, de persona, porque sí, el lenguaje, que estés un poco más así, si me permitís, un poco más de, ¡guau!, domino, chulesco y tal, ¿no? No siempre, no todo el rato, ¿no? Porque una persona no es el personaje todo el rato, ¿no? Pero también es muy interesante. Este tipo de personas, a todos se nos ve por el lenguaje corporal, pero a este tipo de personas de 4 kilómetros se les ve venir. Ya lo percibes, ¿no? Sí. Yo conocí a una persona que era muy así y recuerdo que había un perro que cuando lo veía venir ya sabía por dónde tiraba, ¿no? Y si el perro se escondía, era mejor que te escondieras tú. O sea, ya es lo único que digo. Madre mía. Bueno, pues seguimos. Gracias, Mercè, también por esos ejemplos, ¿no? Y un poco dibujar más este perfil. Yo creo que estas personas realmente tienen una necesidad, ¿no? de hacer justicia, ¿no? La justicia es muy importante para estas personas, ¿no? Sienten que cuando alguien hace algo mal tiene que recibir un castigo. Cuando alguien hace algo mal y entonces ellos mismos, claro, también son muy duros. Cuando ellos hacen algo mal se sienten muy mal también, lo llevan muy mal, ¿no? Por eso, claro, ellos también se exigen mucho, ¿no? Les pasa un poco como a los perfeccionistas, ¿no? Se exigen mucho, quieren hacer las cosas bien, quieren esa sensación de justicia y claro, la justicia lleva consigo una emoción que es la rabia, ¿no? Entonces, claro, esta rabia muchas veces es la que hace que estas personas, cuando se comunican desde la rabia, pues claro, tienen una comunicación muy agresiva, ¿no? Porque tienen la sensación de que con agresividad pues pueden controlar, ¿no? Y como a veces les ha funcionado, pues bueno, si una cosa sientes que te funciona, pues lo repites, ¿no?
quizás a veces no se dan cuenta de que esa comunicación agresiva puede tener muchas veces consecuencias negativas porque las personas se sienten mal, ¿no? Las otras personas se pueden sentir mal, pueden sentirse atacadas. Y claro, si se sienten atacadas, pues va a ser difícil, ¿no?, que establezcan una relación de confianza, ¿no? Entonces, estas personas tienen dificultades, ¿no?, a veces para generar confianza en los demás y no lo entienden muy bien, ¿no? No lo entienden muy bien. Dice, bueno, si yo intento proteger a la gente y no lo entiendo porque la gente no confía en mí a veces, ¿no? Sienten como que, ostras, aquí algo falla, no comprenden muy bien y es bastante duro, ¿no? Porque, como decíamos, esa comunicación a veces agresiva, esas ganas de controlar, es desde un miedo, en este caso el miedo a sentirse vulnerables y también con ganas de proteger a su grupo, ¿no?, a su gente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el modo, la manera de hacerlo, se genera conflicto muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, al final es esto. Este tipo de personas o estas personas que tienen esta tendencia sufren mucho en realidad, ¿no? A veces es verdad que se empatiza poco con estas personas, ¿no? Porque como tienen ese carácter agresivo o esa manera de comunicar agresiva, potente, impactante, ¿no?, que, como decíamos, viene a veces de la percepción de justicia, de la rabia, pues claro, ante todo esto, desde fuera se ve como un ogro, entre comillas, y se sienten a veces solos, que nadie les entiende, que la gente huye de ellos, ¿no? Entonces esto, si nos ponemos en la piel, ¿no?, de esta persona, pues es muy duro realmente, ¿no? Es como una persona que siempre está como decía Juan Pedro, ¿no?, está con la espada afuera, ¿no?, con la espada en la mano y, y claro, es muy desgastante una vida así, ¿no?, que siempre estás ahí peleando, que... Entonces, claro, hay momentos en los cuales estas personas, cuando están mal, pues a veces se encierran en sí mismos, no quieren saber nada de nadie, se encierran y realmente pues lo pasan mal, ¿no? Sí que es verdad que es lo que decía Juan Pedro, que a veces les dura poco, es cierto, pero porque son personas muy, muy orientadas a la acción y a hacer cosas, ¿no? Yo también he visto, cuando he tratado con este tipo de personas, veo que a veces se quedan muy atrapadas en, como os decía al principio, en la injusticia, ¿no? Esto es injusto. Entonces son personas que expresan con mucha facilidad esa rabia, ¿no? De, es que esto es así, es que es una vergüenza, no sé qué, le sale la rabia ahí por la boca, ¿no? Es como que vociferan, se quejan muy fuerte, gritando a veces, eso no puede ser, es que ya está bien. Sienten como impotencia a veces de no poder luchar con situaciones que están fuera de su alcance, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, me estoy imaginando temas relacionados, pues no sé, con la política o temas relacionados con cómo se hacen las cosas en una empresa, por ejemplo, o sea, la política de la empresa en este caso, o con las órdenes que se mandan dentro de, pues sí, también de una organización. Entonces, son personas que es verdad que tienen ahí mucho, lo viven mal, este tipo de situaciones, ¿no? Cuando hay una injusticia, no pueden con ello, ¿no? Porque sienten como que no controlan, ¿no? Entonces, son personas que necesitan mucha escucha, necesitan que se les escuche, que se les entienda, que no se les juzgue. Esto es muy importante. No juzgues nunca a una persona que tiene tendencia a controlar. No le digas lo que tiene que hacer, porque eso sí que es un desastre. Si tú le dices lo que tienes que hacer, es un desastre. Y es normal, ¿no? Si tú quieres controlar a los demás, es porque ahí tienes unas creencias de que tú crees cómo se deben de hacer las cosas y por lo tanto cuando ves que alguien quiere decirte cómo se hacen las cosas, pues hay una fricción, ¿no? Por eso estas personas, a veces con los perfeccionistas, a veces se entienden bien, pero a veces hay batallas gordas, ¿eh? Me dice que sí, ¿verdad? y bueno, es un poco esto, ¿no? Entonces, si tú sientes que eres una persona que siente esta necesidad de tener el control, pues lo primero es ver de dónde viene esto, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué yo necesito tener esa seguridad? Al final, para mí, hay una de las cosas más importantes, o del trabajo más importante que pueden hacer estas personas es trabajar la confianza, ¿no? Porque es lo contrario del control. Cuando hay confianza, el control no es necesario, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo trabajar la confianza en los demás? Y esto tiene que ver mucho con el aprender a sentirse vulnerable sin que esto sea un drama.
Es decir, cómo tú, cuando tienes esta tendencia, cómo puedes sentirte vulnerable y que no pase nada. Es decir, aprender a amar tu propia vulnerabilidad como ser humano, ¿no? En este caso, ese yo creo que es el gran reto, ¿no? Y eso es la gran dificultad. Cómo aprender a sentirte vulnerable sin que pase nada, aceptar tu propia vulnerabilidad y segundo, cómo aprender a confiar en los demás o a confiar incluso en la vida, a confiar en que la vida en cada momento te da las situaciones que necesitas para aprender lo que tienes que aprender y que no está mal sentirse triste, sentirse enfadado, sentirse de la forma que sea, porque hay un aprendizaje detrás, ¿no? Como siempre dice Juan Pedro, hay un espantapájaros, ¿no? En esa emoción que está señalando la cosecha, ¿no? Que es la creencia que hay detrás y que puedes trabajar, ¿no? Y a veces la creencia es que pues no soporto que me puedan herir o no soporto que pues alguien me pueda dañar. Fijaros que detrás de ese no soporto que alguien me pueda dañar, estamos permitiendo, le estamos dando el poder a que las otras personas nos puedan dañar. Entonces hay dos maneras de gestionar esto. La primera es atacando y controlándolo todo. Y la segunda es empoderándote y tomando conciencia que nadie te puede atacar en realidad, porque siempre somos nosotros los que percibimos que los demás nos están atacando. Es decir, es una percepción. Tú puedes no sentirte atacado, depende de ti, pero es difícil verlo. Es decir, en realidad, cuando te atacan, es porque están señalando algo que tú consideras que no está bien. Y el problema es eso, que tú consideras que no está bien ser así. Es decir, no te estás aceptando a ti mismo. Como no te estás aceptando a ti mismo, cuando alguien te ataca o cuando alguien señala eso, te sientes atacado. Pero no es que los demás te ataquen, no es que los demás te ataquen, es que tú percibes ese ataque porque están señalando una parte de ti que no aceptas o que no te gusta, ¿no? Y esto evidentemente requiere un trabajo profundo de autoconocimiento, ¿no? Y ahí, pues por eso hacemos este tipo de capítulos, ¿no? Para que las personas, en este caso, que tengan esa tendencia o que sientan esa tendencia, puedan ir más allá para ir trabajando pues estas emociones relacionadas con ese comportamiento, ¿no? Bueno, yo creo que todas las personas, evidentemente, en un momento de su vida pueden sentir que necesitan controlar las cosas y eso nos tiene que servir también para empatizar con las personas las cuales esa tendencia es más habitual, por decirlo así, ¿no? Y bueno, pues los amigos del Eneagrama ya habrán, ya a estas alturas del capítulo, ya habrán entendido que estamos hablando del eneatipo 8, en este caso. Y es importante también el hecho de que pues, las personas que vean este capítulo, que se sienten así, ¿no? Que no nos crean, sobre todo estas, ¿no? También puede ser que en este caso las personas que se sienten así, en el minuto 2 ya hayan dicho, este capítulo no tiene nada que ver conmigo porque yo no quiero controlar nada, yo no me he sentido vulnerable en mi vida, yo no sé qué están hablando esta gente. Es probable que hayan tenido esa sensación y que ya haga rato que no nos estén escuchando, puede ser. Pero no hay nada malo en sentirse vulnerable, ¿no? Es un poco la idea que queríamos transmitir. Entonces nos gustaría seguir un poco más ya en esta parte final del capítulo, que nos centremos en estas personas, cómo pueden, ¿no? Cómo pueden trabajar sus emociones y luego los demás, ¿no? Los de fuera, digamos, los que no sentimos esta tendencia, cómo podemos ayudarles, ¿no? A gestionar sus emociones, ¿no? Así que seguimos con Juan Pedro. Pues, a ver, no, estaba pensando ahora que fíjate esto de hacer, ¿no? Del control, en este caso, ¿no? De la injusticia, de la impulsividad que decíamos, al final es reacción, ¿no? Estamos reaccionando, igual que cuando evitamos el conflicto, que enseguida nos da miedo, pues estamos reaccionando, o que el perfeccionista que quiere hacerlo una y otra vez mejor, pues está reaccionando. Y la reacción es volver a hacer lo mismo de siempre, ¿no? No darte cuenta que estás lo que llamamos en piloto automático. Y esto, quería poner conciencia aquí, que esto no es más que pues ese condicionamiento desde la perspectiva de la psicología, ¿no? Pues ese condicionamiento, ¿no? Clásico o instrumental, el aprendizaje que hacemos desde pequeños, que se produce un efecto que se contempla, ¿no? Cuando en el condicionamiento, que es la generalización.
La generalización es que cualquier estímulo, cualquier situación que se produce que parecida o que tiene alguno de los rasgos en los que nosotros aprendimos en su día, pues dispara la reacción. Y entonces estamos generalizando constantemente. Esto es parecido, ¿no? Percibo un poco de control, pues si yo no me gusta el control, enseguida percibo que esto es que me quieren manipular y entonces reacciono. O percibo conflicto en un tono de voz y eso me activa mi condicionamiento y reacciono. Entonces el paso 1 es poner consciencia en esto, que estamos condicionados desde pequeños, esas heridas emocionales que decías tú, ¿no? Estamos condicionados desde pequeños. ¿Y eso qué significa? Pues que aprendimos a comportarnos así en su día y estamos repitiéndolo in eternum, ¿no? El resto de nuestra vida, a no ser que nos demos cuenta, a no ser que pongamos conciencia. Y entonces aquí está la magia de poder cambiar, ¿no? De poder hacer esa mejora, ¿no? Con ese autoconocimiento. Porque si sigues no dándote cuenta que estás reaccionando, pues lo vas a hacer siempre igual. Siempre igual, siempre igual, siempre igual. Y entonces viene aquello de es que yo soy así, es que el otro es asá, y claro, como uno es así y no puede ser de otra manera, pues ya no hay nada que cambiar. Y entonces es una trampa, ¿no? Una trampa. Claro, claro. También es muy cómoda, ¿no? La trampa. Porque... Sí, por eso no nos gusta etiquetar, porque si no la gente puede caer en eso. Bueno, es que yo soy así y me tenéis que aguantar así. Y no, claro. Y no se trata de eso, ¿no? No, lo que hay sí que parece ser que hay, pues desde un punto de vista genético, lo que llamamos temperamento, ¿no? Que es esa intensidad, digamos, emocional de las cosas, ¿no? Ser como más calmado o más impulsivo, ¿no? Pero nada más. El resto es todo aprendido o interaccionando con lo que sucede y tu temperamento, ¿no? Y entonces esto, claro, esto es, bueno, pues... es entrenable, es lo que llamamos carácter, ¿no? Que es el hábito de comportarte de una manera. No es más que hábito, o sea, si no quieres condicionamiento ni aprendizaje, llámale hábito. Es que has aprendido un hábito de pequeño, hemos aprendido unos hábitos y los seguimos repitiendo. O sea, fíjate tú la incoherencia de repetir un hábito que te iba bien en la medida, pues no sé, de cada uno sabrá, ¿no? Cómo te iba. Pues eso lo repetimos el resto de nuestra vida en situaciones diferentes, pero que tienen algún punto en común, esta generalización que yo decía, y repetimos el comportamiento. Y entonces, claro, resulta que a lo mejor ese comportamiento no es el más adecuado ahí, porque resulta que estás trabajando, volviendo a este perfil, ¿no? de querer controlarlo, a lo mejor resulta que estás trabajando con personas con mucho talento, responsables, que quieren hacer bien su tarea. Bueno, normalmente la gente quiere hacer bien su tarea. Yo no conozco a nadie que diga, hoy voy a ir al trabajo a ver lo mal que lo hago y con cuántas veces meto la pata porque así me voy a equivocar y oye, me lo voy a pasar pipa. No, la gente quiere ir a hacer las cosas bien. Claro. Entonces, normalmente, pues sí, a ver, un perfil de este tipo tiene gente con talento y buena a su alrededor, pero se comporta de la misma manera que siempre. O sea, es un hábito, y entonces... Nos pueden quemar, claro. Claro, entonces, claro, dependiendo de los demás perfiles, de los demás hábitos, de los hábitos de las demás personas, sí. Pues claro, ya entra lo que decíamos, si es una persona más sumisa con miedo al conflicto, pues se va a cagar de miedo, si me permite la expresión. Sí. Entonces, claro, al final, ¿qué ocurre con el miedo? Que el miedo lleva conductas de protección, de sumisión, de pasar desapercibido. Con lo cual, de hacerlo justito para cumplir, para que no me echen la bronca. Y así, porque cuando he tomado la iniciativa y me he equivocado, bueno, me ha caído la del pulpo que decimos. Han llovido palos. Claro. Sí. Pero claro, también si yo soy de un hábito, de un condicionamiento de esto, de que cuando llueve una crítica me encojo, pues claro, con un perfil así, pues terminaré marchándome de la empresa o me echarán. Porque dirán, claro, me encogeré, no desplegaré mi talento, toda mi potencialidad y terminarán echándome. O me iré yo antes, ¿no? O cogeré la baja por depresión, no lo sé, o por ansiedad. Entonces, es muy bueno lo que decía antes Mercé, que estas personas es bueno mostrarse firmes también. Lo que se llama enseñar los dientes, ¿no? Poner límites, ¿no? Pero desde la sinceridad, de decir, oye, a ver,
que yo sé lo que estoy haciendo, que déjame un poco de espacio, o sea, es decir, oye, no me gusta que me griten, no me gusta que me hablen así, con firmeza, pero también con empatía, ¿no? Y es cierto, yo también he conocido muchos perfiles así, y cuando tú te comportas de una manera más firme, digamos, te respetan más. Y pasas a ser precisamente uno de los mejores, ¿no? De los señalados, de los que luego hablan muy bien de ti. Sí. Aunque es verdad que durante el día a día pueden llover bueno, rayos y centellas por todas partes, ¿no? Sí. Pero cuando tú lo ves como, pues eso, que lo está haciendo porque no ha aprendido de momento otra forma de hacer, es muy comprensible. Entonces, a ver, es que lo que decíamos, si tú no aprendes que tú tienes un condicionamiento, unos hábitos, y que eso se puede flexibilizar, no puedes hacer nada, ¿vale? Entonces, si tú, da igual el perfil que tengas. Si tú quieres mejorar, lo único que tienes que hacer es autoconocimiento, darte cuenta y luego conocer qué te está pasando, por qué te estás comportando así, para tratar de flexibilizarlo, ¿no? Y ahora después, si queréis, comentamos cómo flexibilizar eso, ¿no? Pero, y desde fuera es también lo mismo, es autoconocimiento. Y ahora entro en un tema que quería comentar, que es ese regalo que yo suelo decir, ¿no? Para ir a la cosecha, el espantapájaros. Oye, que es un reto y un regalo tener a una persona cerca de ti así, porque pone en evidencia tu propio condicionamiento. Muy bien. Entonces, si a mí me da pánico tener una persona así porque me da mucho miedo, ansiedad, y creo que me van a destrozar y me van a matar, pues esto es un rollo mío. Esto es una historia mía, un rollo, a ver, me explico, un condicionamiento, un aprendizaje, que lo que está poniendo en evidencia el otro es lo mío, mis miedos, mi propio condicionamiento. Claro. Con lo cual es un lujo, a ver, es doloroso, porque duele, pero es un lujo, claro, porque es un lujo porque está poniendo al descubierto mis propios miedos. Estoy viendo ¿por qué estoy teniendo miedo de una persona que me quiere controlar? Un miedo irracional en mí. Hablamos de miedos irracionales, no de miedos lógicos, de proteger la vida de un depredador. Pero está poniendo al descubierto esa persona mis propias, digamos, a ver, debilidades no me gusta llamarlas, mis propios condicionamientos, ¿vale? Mi aprendizaje de la infancia, que lo sigo repitiendo, en definitiva. Y entonces ahí yo tengo esa capacidad de reflexión. Afortunadamente tenemos eso que llamamos la conciencia, el observador, ¿no? Darte cuenta de tu propio miedo y ver por qué está pasando eso. Entonces ahí ya tenemos como mucho trabajo nuestro interior. Me da igual si yo evito el conflicto, que si soy perfeccionista, que si soy también controlador, que si quiero distinguirme de los demás y ser el guay de aquí del equipo. Pone en evidencia lo mío y ahí a trabajar lo mío. Por supuesto, pues habrá que poner ciertos límites para que no se te coman, ¿no? Claro. Yo creo que, Juan Pedro, lo has dicho muy bien, el tema de expresar, en lugar de decir qué debería hacer, ¿no? La persona desde fuera, es muy bueno el expresar tus necesidades, ¿no? Porque ahí también te muestras vulnerable, ¿no? Y la otra persona, al tú mostrarte vulnerable, pues claro, puede empatizar, ¿no? Puede decir, ostras, claro, esta persona está mostrando vulnerable, no le voy a atacar ahora, ¿no? Porque justamente es lo que está huyendo de la vulnerabilidad. Entonces, puede ser, ¿no? Que si tú le expresas las cosas, en lugar de decirle no me controles o no quiero que me controles, quizás si le decimos es que necesito sentir que confías en mí, quizás es una forma más amable de comunicar, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, totalmente. Decir que necesito un poco de espacio, de autonomía, o de tiempo, o de confianza, como dices tú, desde la tranquilidad, desde la calma, no desde el ataque, porque si es desde el ataque ya tampoco sirve de nada, ¿no? Claro. Y sobre todo no echar las culpas. Muy bien. Que hacemos culpar al otro. Es que fíjate tú, cómo es. No, es que él tiene lo suyo o ella y tiene que hacer su trabajo si quiere, pero tú tienes el tuyo. O sea, esto es tuyo. Tu rabia, tu miedo,
es todo tuyo. Sí, sí, sí. Entonces, por eso decimos, a ver, si te duele mucho, pon límites, pero ponte a trabajar cuanto antes tus propios miedos, porque cuanto antes los trabajes, antes superarás esa situación. Y si es en una empresa, no tendrás que irte ni te echarán. A ver, y si te vas, que sea conscientemente, no, Claro. no sea desde el miedo, desde la huida, ¿no? Correcto. Y si lo haces, dices, bueno, pues mira, es que no me interesa trabajar aquí, Ujú. pero desde la calma, la consciencia. Pero porque has hecho un trabajo interior previo de autoconocimiento. Pero si culpas, o sea, si es que fíjate tú cómo habla, qué maneras, pues esto nos mete más en el fango, ¿no? Sí, No te va a dejar pensar, no te va a dejar pensar desde la claridad. Pensar, lo único que vas a pensar es en cómo largarte de allí y claro. cómo darle un zasca cuando puedas, ¿no? Claro. Pero no, eso no es útil. No es útil porque nos mete más en la lucha. Es como sacar la espada. Como él lleva la espada, pues ahora la saco yo y ya venga aquí a luchar, a ver quién tiene, Claro. tiene más grande la espada y venga a luchar. Y claro, acabas pues Desgastado. exhausto por la noche. Claro. Es que hay gente que se acuesta con la espada y todo en la cama. O Sí, sea, sí. es que no te da tiempo ni a soltarla. Estabas tan cansado que te acuestas con la armadura, la espada y el caballo y todo ahí en la cama. El caballo dentro de la cama. Y dices, ya mañana si eso... Claro. Y no es el camino. La lucha, desde luego, no es el camino. Está Desde mi claro. punto de vista, igual estoy equivocado. Pues yo comparto ese punto de vista. La lucha desgasta y la lucha nos tiene que servir para ver que precisamente ese no es el camino y que hay otras maneras de gestionar las situaciones que transmiten paz y seguramente esas sean más acertadas, ¿no? Por decirlo así. Más que más acertadas, más saludables o más amigables, ¿no? Al Sí, final, porque, exacto, saludable, porque no debemos olvidar nunca que todo esto todo esto tiene un precio para la salud, ¿eh? sí, sí, No solo las relaciones y el bienestar exterior, sino el interior, la salud, porque bueno, nuestro sistema inmunológico se altera, se debilita, el sistema endocrino empieza por allá a fumigar hormonas y al final, bueno, pues el sistema cardiovascular se resiste, el osteomuscular también, empiezan los dolores, las contracturas, y claro, luego vas al médico y que me duele, que me den una pastilla y ya entras en el circuito, ¿no? El circuito de... ¿Y a ti qué te duele? Ah, pues a mí me duele aquí, ay, pues a mí allá, pues que todos tenemos que tener, todo el mundo tiene un dolor u otro. Ah, claro, pues que la vida es así, la vida es la lucha, esto es el infierno, es un sin vivir y ya, ya como entres en la queja y la crítica, ya, ahí encuentras solidaridad por un tubo, en la queja y la crítica. Yo también, uy, pues si te contara yo, entonces te cuentan lo suyo, que dice Merced, que compiten por el Juanete la gente. y hay que salir de ese círculo, porque es un porque es círculo insano. vicioso, insano, Sí. que solo te lleva a más de eso. Totalmente de acuerdo, Juan Pedro. Bueno, pues poco a poco vamos llegando al final del capítulo y ahora me gustaría, Merced, a ver cómo podemos ayudar a estas personas, ¿no? Y primero ellas, cómo pueden descubrir, cómo pueden aprender, ¿no? A ver esto. Y luego, segundo, desde fuera, cómo podemos ayudar a estas personas, ¿no? A gestionar pues mejor las emociones, ¿no? Ahora estaba pensando esto que decía Juan Pedro, ¿no? Que al final vas al médico, te da la pastilla que, por favor, desde aquí, muy necesaria, tomemos la pastilla, ¿no? Porque necesitamos para parar el golpe, pero fijaos que la pastilla en el fondo lo que hace es que no tomes conciencia si no haces nada más. Es decir, la pastilla es pues el parche para el momento para poder resurgir un poco de tus cenizas y empezar a hacer el trabajo. Pero fijaos que la mayoría de medicación, que bienvenida sea, o sea, muy a favor, pero la medicación más básica lo que hace no es quitarte el dolor, es desconectarte de él. Y claro, un paracetamol que es muy práctico y bueno, es como el SUS de la medicación, podríamos decirlo, ¿no? Pues lo que hace
o sea, no te quita el dolor, no hace nada, te desconecta de él, ¿no? Y claro, está muy bien porque tú no tienes por qué sentir ese dolor, te lo tomas, el médico te lo da, pero a partir de ahí, hablo ahora de dolor emocional, pero el físico es como una consecuencia, en este caso de lo que hablábamos, ¿no? De este comportamiento reiterado, te desconectas de él. Por tanto, para poder solucionarlo hay que conectarte a él. Y tomarse la pastilla también, pero hacer un trabajo, ¿no? Y yo diría que la solución es conectarse al dolor, porque es que siempre estará al dolor que sientes por ese miedo que no reconoces, en el fondo, ¿no? A mí, la verdad, este tipo de personalidad me resuena mucho porque yo también soy muy visceral y muy reactiva y lo comprendo, ¿no? Y a veces también estoy ahí, decía Juan Pedro, dormir con la espada, la espada, la taser y el escudo y, bueno, y la alambrada y todo lo que tú quieras, ¿no? Yo también soy muy defensiva y lo comprendo. ¿Qué pasa? Que hay que tomar esa conciencia, hay que sentir y sobre todo, yo siempre digo, hay veces que no hay que cambiar el comportamiento de momento. Una cosa muy importante, la gente cambia si quiere, no porque tú quieras, ¿vale? Por tanto, para que la persona haga esto tiene que ser consciente, pero tiene que ser consciente y querer, y muchas veces, por desgracia, haber llegado a ese punto en que la armadura pesa tanto y la espada pesa tanto que te está empezando a hacer daño. O sea, se puede hacer antes, se puede hacer antes, pero somos todos tan cazurros y tan obtusos que no lo hacemos hasta que decimos, me duele mucho el brazo y es de llevar la espada. Entonces te planteas dejar la espada, lo digo en un modo simbólico. Claro, ¿qué pasa? Que, fijaos una cosa, la máscara, la armadura que nos ponemos siempre nos viene pequeña. O sea, es como la manta que siempre es corta y enseñas o los pies, enseñas la cabeza o amalas el culo, si me permitís. O sea, siempre se te acaba viendo algo, ¿no? Es estrecha, ¿no? Sí, estrecha y pequeña. Y ¿sabéis qué pasa? Que se va estrechando. O sea, que al principio, él hablaba de la infancia, ¿no, Juan Pedro? Comentabais, nos va muy bien, pero, y nos ponemos ese personaje, nos ponemos esa máscara de tía dura, tío duro, aquí, como yo voy a ir a un sitio y soy el que más grita, estoy inconsciente, pues nadie me va a rechistar. Sí, me rechistan 3, pero la inmensa mayoría no, ¿no? Entonces esto lo va llegando, pero llega un momento que la máscara pesa mucho, cansa mucho. Cansa mucho. Y aparte de llevarla, se va agrietando, no, es como un proceso, las cosas, y tú dentro te vas hinchando porque necesitas al final salir de ahí, ¿no? Y se te queda pequeño. Y tienes que salir de ahí. No hace falta salir de repente. Yo siempre a las personas les comento, da igual, haz lo mismo, chilla, sobre todo lo digo porque yo a veces lo hago, ¿no? Y lo admito. Pero que sea un grito consciente, digamos, es decir, lo sé, lo estoy haciendo, me estoy enfadando, estoy queriendo, en este caso, pues, controlar a esta persona, mira cómo lo hago. Sí, lo he hecho porque tengo miedo. Irlo haciendo consciente y con el uso de esta conciencia, ya lo vas dejando, ¿no? Yo creo que esa es un poco la solución, ¿no? Como decíais, hacerlo, pero darte cuenta desde dónde lo haces. Es muy difícil admitir que vas de duro porque tienes miedo, porque en el fondo lo que nos pasa a todos, no solamente a un perfil de persona así, sino cualquier perfil, cualquier personalidad, cualquier temperamento, que cuestionarnos el personaje, la máscara que nos hemos puesto, en el fondo es como cuestionarte a ti mismo porque te has identificado mucho con ella, ¿no? Y ¿sabéis qué pasa? Que como las personas nos sentimos muy vulnerables, muy dolidas, muy maltratadas, el mundo no nos da lo que queremos, siempre vamos necesitados de ese amor y esa autoestima, porque estamos hablando en realidad de autoestima, y esperamos que el mundo nos salve y nos quiera como nosotros no nos queremos, y nos respete y nos valore como nosotros no queremos. Construimos una personalidad para poder soportarlo, y a partir de ese perfil, de esa personalidad, de esos tips, ¿no? Ahora que está muy de moda decir tus tips, pues conseguimos cosas, a veces a cambio de un precio altísimo, pero hemos conseguido, pues me lo invento, una carrera, porque nos hemos pensado que esforzándonos mucho, hemos conseguido una pareja, tal, ¿no? Y incluso la gente nos reconoce por esa forma de ser, ¿no? Pongo un ejemplo a mí, ¿no? Yo soy una persona, pues que ha sido muy irónica,
con un sentido de la ironía a la hora de comunicarme, ¿no? Pues yo he llegado a un momento en el que cuestionarme que la ironía es muy reactiva y en el fondo lo que estoy haciendo es defenderme y del otro, y que a lo mejor si estuviera bien no haría falta hacerlo, miro atrás y pienso, pero si era muy guay el personaje, si había gente que le gustaba, si había hecho reír a mucha gente con mi ironía, si eso era mi marca de identidad, si renuncio a esto, ¿qué soy, no? Claro, la tía dura, el tío duro, lo digo con todo el cariño, ¿no? Desde el respeto, de que yo también he sido un poco tía dura. Si deja de ser dura, entonces, ¿qué soy? Soy el niño ese pequeño que estaba ahí, que en el fondo tenía mucho miedo. O sea, claro, pensad que hay gente que se aferra a lo que ha conseguido a base de soportar su dolor. Cuando vas y le dices, no, es que no hacía falta soportarlo, solo ser consciente de él y de que detrás había un miedo. Mira atrás y dice, entonces, ¿quién soy yo? ¿No? O sea, mi vida ha sido una mentira, que no es real, es un aprendizaje, pero tienes esa sensación, ¿no? Y ostras, no me digáis que esto no es muy duro. O sea, es como mirar al espejo y descubrir que habías estado mirando a otra persona, ¿no? Claro. Y sí. flipas, a mí me ha pasado, o sea, yo he tenido, yo soy una persona muy de, yo me di cuenta que siempre lo explico, que si me ponían un rincón en la fiesta, me señalaban con el dedo y pensé, pues me pongo en primera fila y nadie se va a meter conmigo, ¿no? Y lo haré todo perfecto y tal. Entonces, el día que descubro que me puedo poner donde me dé la gana y disfrutar, porque en el fondo el mundo no está esperando a mirarme para señalarme con el dedo, sino que era una historia mía y que hay alguien que lo hace, pero que le den por el saco, perdón por la expresión, pero da igual. Ese día digo, anda, y todos los días que me he puesto ahí, y todos los días que me he esforzado, entonces ¿yo quién soy? No soy la que se defiende. Da sensación de muerte, de caer la máscara y dices a ver lo que hay detrás, ¿no? Claro. Esta es una sensación difícil de explicar, no sé si me he explicado para que se entienda, ¿eh? Os lo pregunto. Sí, da miedo porque cuando pierdes la máscara tienes que ver qué hay detrás de la máscara y a veces no sabes qué hay detrás de la máscara, ¿no? Eres tú, pero tú mismo no te reconoces. Detrás de la máscara, David, hay un niño o una niña maravilloso, fantástico, inocente, con todo un potencial de talento, uno para escribir, el otro para bailar, el otro para, bueno, pues para mediar en conflictos, el otro para organizar, el otro para tal, y para más cosas, y con una capacidad de amarse y amar por explorar, que está ahí pendiente, porque como decidiste que eso no te gustaba porque no era suficiente, porque tenía miedo, has cogido algo de eso y lo has transformado, ¿no? Y claro, pero ser un niño en el fondo también da mucho miedo, ¿no? Es como desnudarte, es como de repente van a decir, bueno, ahora te quitamos la ropa, ostras, pero es que mi ropa era muy guay, me la había currado de marca, o no, es que mi ropa era súper alternativa y llevaba una mancha, pero la mancha tenía que ser aquí, o no sé, todos tenemos un tip, ¿no? Entonces, me he quedado desnudo. Bueno, es que yo desnudo no valgo nada, ¿eh? Yo soy la ropa que llevo, ¿no? O sea, es muy difícil todo esto. Sería un poco, ¿no?, como comprender que eso que te parecía una debilidad, en realidad es una fortaleza. Claro. O sea, que eres un niño, una niña, pero con los recursos de un adulto tremendo, ¿no? Con una fuerza tremenda. O sea, que no claro. que no es... que no hay que tener miedo en ese sentido, ¿no? No de, ay, me quedo sin esto, me quedo sin nada. No, al revés. Cuando te quitas la máscara, dices tú, te quedas con todo, con toda la fortaleza, toda la fuerza, el talento, los recursos. Claro. Aquello que creías que era debilidad, pues es una fortaleza, ¿no? Claro, lo decías tú de mediado. Los que nos gusta generar armonía, resulta que somos unos mediadores. Claro. El que quiere controlar, pues es un director de orquesta fabuloso, ¿no? Y entonces, esto es todo, bueno, es riqueza, abundancia, ¿no? Claro, lo que pasa es que puede que te hayas pasado toda tu vida escondiendo eso, negándolo, utilizando ese talento al mismo tiempo, ¿eh? Pero es como, no sé, es como te crees que tienes una relación maravillosa con otra persona, pero en el fondo, en este caso hablamos de ti mismo, y descubres que, llevo 25 años una persona, nos queremos mucho, ¿no? Y un día descubres que te ha estado engañando desde exactamente el primer día, ¿no? Vale. Claro. Miras atrás
y descubres que todo aquello que pensabas que era, mira qué bien, ha ido a buscarme un regalo, era, te traigo un regalo porque he estado con otro o con otra, ¿me explico? Y en el fondo te lo replanteas exactamente todo y dices, no he tenido nada, y era de lo que más yo presumía, ¿no? No significa que no haya servido de nada, ¿no? Pero es mirar atrás y descubrir que en el fondo eres un poco fake. Eso es lo duro, ¿no? El ver que, bueno, pues todos llevamos una máscara y hay que irla, pues, por decirlo así, aparcándola, ¿no? Para poder ser quien realmente somos. Bueno, pues ahora sí, ya vamos terminando, últimas ideas. Bueno, a mí me gustaría decir que cuando tienes que tratar con una persona así, con este tipo de perfil, ¿no? Más controlador, una de las cosas más importantes que podemos hacer desde fuera es ofrecerles un espacio, ¿no? De seguridad psicológica, ¿no? Es decir, que cuando nos expresen algo que sienten que es injusto, cuando están enfadados, cuando se sienten tristes, cuando sienten la emoción, que sea la que sea, sobre todo es muy importante no meterles el dedo en la llaga y no hacerles sentir vulnerables, ¿no? Porque eso es lo que les dispara su máximo miedo y por lo tanto ahí es cuando estallan, ¿no? Y además dejan de confiar en ti y se van a proteger siempre, o sea, van a intentar que como ese día le mostraste su vulnerabilidad o se la pusiste, pues, ¿no? Le pusiste el dedo en la llaga, esas personas van a actuar contigo de la forma más dura que te puedas imaginar para que nunca más les toques ahí en donde les duele, ¿no? Entonces, para realmente que estas personas, y estas personas, claro, también necesitan un momento de expresar sus emociones, ¿no? Entonces, lo mejor que puedes hacer para tratar con estas personas es mostrar ese espacio de, puedes contarme las cosas, puedo empatizar contigo, puedo sentir compasión, tus emociones y sobre todo dar la libertad de que puedan expresarse, ¿no? Yo creo que esto es una de las mejores cosas que podemos hacer. Y por otro lado, las personas que se sienten así, que sienten esa necesidad de control, pues una de las cosas que pueden hacer es experimentar poco a poco, ir dando confianza a los demás y a dejar de controlar, a ver qué hacen los demás y darse cuenta cómo esas personas son capaces de resolver sus problemas, de hacer las cosas igualmente sin que necesiten de tu control, ¿no? Y eso también te da una libertad de que ya no tengo que estar tan encima de la gente y es un descanso al final. Es decir, será una cosa positiva, ¿no? Porque al final, cuando tú necesitas controlar a todo el mundo, sufres mucho, te desgastas mucho, inviertes mucha energía en ello y es realmente duro, ¿no? Así que poco a poco, ¿no? Te invitamos a ir dando espacio a las personas a que puedan equivocarse incluso, a que puedan hacer las cosas mal, a que puedan sentirse vulnerables y que no pase nada, ¿no? Es decir, es un poco soltar la espada, soltar el control y confiar en la vida, en que a cada persona la vida le pone las situaciones que necesita para ir creciendo y que no podemos forzar el crecimiento de nadie y simplemente lo único que podemos hacer es trabajar el nuestro, ¿no? O sea, hay que permitir que cada persona haga las cosas, se equivoque cuando se tiene que equivocar, se caiga cuando se tiene que caer y no pasa nada, ¿no? Así que nada, este sería el mensaje para finalizar y ahora sí, terminamos con una frase cada uno. Con Pedro. Pues, o sea, es que ya no queda nada Un mensaje que para decir. este tipo de personas, ¿no? Por ejemplo. Para ellos, bueno, pues es un poco lo que tú has dicho, ¿no? El ir poco a poco, ¿no? El ir confiando con las personas. Lo que pasa es que es muy difícil porque al primer situación o cualquier cosa que ocurra ya va a volver a decir, ay, ¿ves? No podía fiarme, ¿no? Entonces, yo lo diría más desde el otro lado. O sea, ¿qué podríamos hacer cuando nos relacionamos con una persona así? Que es, no le digas lo que tiene que hacer, lo has dicho tú antes, y a esta persona, como le gusta mucho la acción, no vayas diciéndole que lo que habría que hacer o lo que te gustaría hacer. Ve con una propuesta ya de si ya puede ser hecho, ¿no? Pues un documento que ya esté hecho, un escrito ya hecho, algo que quieras hacer, pero que ya se lo des hecho, ¿vale? Pero no se lo digas como, toma, esto es lo que había que hacer, sino como una propuesta. Oye, ¿qué te parece
sí, podríamos hacer esto, ¿qué te parece esta acción? ¿Qué te parece esto? Entonces es como una propuesta para que sean ellos los que decidan, ¿no? Es decir, si ellos quieren tomar el control y decidir, y tú también, el conflicto está servido. Claro. Así es. Y Mercè, terminamos contigo. Mercè, ¿no te escuchamos? A ver. Ahora sí. Ay, es que tenía el micro apagado y apretado y no me ha hecho caso. No se me ha dejado dominar el micrófono. Yo, mirad, antes estaba pensando en una frase que era, se habla mucho de ser uno mismo, ¿no? Entras en Facebook y te lo piden 23 veces, pero claro, el problema es que no sabemos quiénes somos, ¿no? Y mucha gente cree que ser uno mismo pues es llegar a un sitio, vociferar y sacarla recortada, ¿no? Y en el fondo ser uno mismo es ser esa persona que llevas dentro que no se cuarta porque tenga vergüenza, porque le vayan a señalar con el dedo, porque se sienta vulnerable. Y al final yo creo que el aprendizaje, pero no para este tipo de personas de la que estamos hablando, sino absolutamente para todos, es arriesgarse a sentir y arriesgarse a enfrentarse a ese miedo, ¿no? Poco a poco, hay quien lo hace en plan choque, hay quien lo hace poco a poco y ser consciente de realmente lo que siente. Es bastante complicado, en este caso yo creo que en otros casos es mucho más complicado, porque es mucho menos complicado, porque el tema de la rabia y la ira, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Son emociones que te generan una premura y no te das cuenta y ya has lanzado el tractor por el precipicio, ¿no? Digamos. Se llega tarde, a gestionar la rabia muchas veces llegamos tarde, pero merece muchísimo la pena. Por tanto, el mensaje es para todos en general. Para este tipo de persona, que es arriesgarte a tener miedo, y para el que está delante y que está viviendo con esa persona, conviviendo en el trabajo o como una relación más personal, siempre que la cosa no vaya más, por favor, porque si va más fuera, Dios puerta, por favor, eso es muy importante, pues a ver también qué te está diciendo, ¿no? Y darte cuenta de que esa persona, pues, en lo que tiene es miedo, pero protegiéndote a ti, valorándote, todo esto desde la autoestima, es decir, comprender al otro, pero comprendiéndote a ti, no vayamos a caer en sus redes y que la otra persona sea nuestro sol, nuestro Dios y nos dejemos nosotros de lado, ¿no? Por tanto, un poco ahí, ¿no? No me sale la palabra, atreveos a sentir vuestro miedo. Genial, pues ahí queda ese último mensaje, Mercè. Muchas gracias, Juan Pedro, Mercè, a ambos, por seguir aprendiendo, por seguir trabajando estos temas, ¿no? Que al final siempre tienen relación con las emociones, con la inteligencia emocional. Nosotros, que lo que buscamos es eso, es tratar de trabajar ese autoconocimiento. Como siempre os decimos, no nos creáis nada de lo que decimos, verificad si realmente eso encaja o resuena con lo que vosotros sentís y pensáis. Y poco más. Yo creo que ahora sí ya es momento de despedirnos. No sin antes mandaros un cálido abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Un saludo.